Ante todo, un saludo cordial. Bienvenidos a la segunda entrega del tema de tecnologías web, programación orientada al objeto, de la Universidad Bolivariana de los Trabajadores, quienes habla Franklin Planchard, de CanTV. En este caso vamos a tocar los temas referidos al constructor y la herencia. Primero vamos a tocar el tópico referido a la herencia en PHP. La herencia es un procedimiento de crear nuevas clases a raíz de una que ya existe. La nueva clase, va a heredar de una clase padre. Si nosotros tenemos una clase padre, la herencia se llama la clase hijo o la clase hija, como lo querramos ver. Y él hereda de la clase padre, le pasa sus propiedades y sus métodos. ¿Para qué se hace eso? Porque existe la posibilidad de crear una nueva clase con esas propiedades y métodos que ya existen y se le añaden otros métodos, haciendo una clase fortalecida o complementaria de la clase padre. Muchas veces PHP nos da una determinada clase y nosotros podemos extenderla a través de una clase hijo, dándole una mayor aplicabilidad a la clase padre a través de una clase hijo. La cláusula para crear esa nueva clase, podemos ver aquí en el ejemplo, donde tenemos una clase padre. Aquí está el origen con la llave de apertura y distintos métodos. En este caso, no colocamos, en este ejemplo, extraído de la web, no se utilizaron propiedades, solo métodos. Por lo que se va a heredar solo métodos. Entonces, estos son los métodos que tiene esta clase. La clase FOO tiene el método printItem y printPHP. Vamos a cambiar un poco la nomenclatura. PHP es excelente lenguaje. Vamos a colocarlo así. Excelente lenguaje. Y aquí colocamos algo que diga la clase FOO, por ejemplo. Aquí está colocándose una transferencia de un parámetro al método, que se le está transfiriendo una cadena. Aquí se está imprimiendo algo que se define en PHP, ya lo veremos en la ejecución, que dice aquí, que significa PHP EOL, ¿ok? Entonces, a raíz de esa clase FOO, se crea una nueva clase llamada var, con la cláusula extends. Está diciendo, créame la clase var, acorde a lo que contiene la clase FOO. Entonces, esa clase ya tiene esas propiedades y métodos, pero se pueden sobreescribir. En este caso, observemos que el método printItem que existía acá, el método printItem que existía aquí, lo están creando nuevo, se está sobreescribiendo, se está cambiando. Es decir, que se puede cambiar un método. Vamos a ponerlo aquí, clase var. Ese método se está cambiando y el otro permaneció igual. ¿Qué se hizo en el programa? Se crearon dos objetos, una con la clase padre y otra con la clase hijo. Se le dio ejecución a los respectivos métodos. Se le está transfiriendo la cadena BAZ. Pero debemos ver entonces que cuando ejecutemos printItem,
va a haber un cambio. Aquí se va a ejecutar el método clase par, porque hubo una sobreescritura del método, lo cual se puede hacer cuando se extiende a la clase. Se heredan todas sus propiedades y métodos con su clasificación, sea pública, privada o protegida, de lo cual se va a hablar más adelante de lo que es el encapsulamiento. Entonces veamos este programa y su ejecución. Vamos a arreglar primero aquí la impresión antes de, porque aquí va a salir todo junto, ¿no? Vamos a ver aquí cuando lo llamemos. Cuando llamemos al método, aquí le vamos a hacer la separación. Esto lo copiamos. Aquí, este punto y coma. Aquí. Vamos a colocar. Y aquí. Bueno, y aquí para cuando se ejecute otro programa por ahí, estar seguro que hizo la separación. Entonces ahí tenemos la ejecución de los objetos, tanto de la clase padre como de la clase hijo, y demostrando una sobreescritura de un método. Entonces aquí podemos ver que efectivamente tenemos aquí la clase padre, FOO, okay, dice aquí PHP es un excelente lenguaje, y la clase var, que es la clase hijo, demostrándose que el método se sobreescribió. Y estos dos permanecieron iguales, sin alteración. Entonces está demostrado con este ejercicio muy sencillo, muy práctico, el importante papel que juega la herencia dentro de los módulos de desarrollo de software. Aquí también se está demostrando la capacidad de transferir parámetros a un método. Dada esta explicación, vamos a hablar ahora de lo que es el constructor. Porque en este ejemplo no podíamos hablar del constructor sin hablar de la herencia. ¿Qué es el constructor? El constructor es un método, se puede decir lo que llaman en PHP un método mágico, pero no es mágico. Simplemente él se ejecuta sin llamarlo, sin nosotros llamarlo. ¿Por qué? Porque está establecido que se ejecute cuando se cree un objeto. Y si hay un constructor, es lo primero que se va a ejecutar. En este caso, el método base clase tiene un constructor. Fíjense que son dos guiones abajo y la palabra constructor. Y aquí se coloca a continuación el código. El código es simplemente la escritura de un párrafo. Lo demás son estilos que coloqué para diferenciar los colores. En este caso, al padre lo estoy colocando su texto en azul. Y dice, en el constructor base clase o padre. Luego hacemos la creación a través de una herencia de una clase llamada subclass o la clase hijo de base clase. Por lo tanto, yo heredo todos sus métodos y propiedades, entre ellos el constructor. Pero observemos aquí en cuanto al constructor que hay dos caminos posibles. Uno es colocar la ejecución del constructor padre con la cláusula parent construct. Se va a ejecutar el constructor padre y las instrucciones que se tienen del constructor hijo. Entonces aquí se va a observar que se ejecuta el constructor padre y lo que queda a continuación del constructor hijo. Y para el tercer caso, que se crea otro hijo de la clase padre, otro hijo,
Fíjense que aquí no se hizo alusión al constructor padre. No se hizo alusión al constructor padre. Entonces aquí se está creando un constructor. Aquí se está creando un constructor. Bueno, aquí falta colocar. Siempre es bueno colocarle las expresiones que son public. Si faltó también las demás, ¿verdad? Siempre hay que indicarle public. Public. Aunque por defecto, si no le coloco nada, trabaja, asume public, hay que colocarle, pues se recomienda. Entonces aquí tenemos que solo se ejecuta el constructor hijo, que es la condición que estoy colocando aquí. Por ello le cambié el color aquí a blanco con negro para diferenciar. Entonces aquí solo se va a ejecutar el constructor hijo, aquí se va a ejecutar el constructor padre y el hijo, y aquí solo, por supuesto, el padre en sí mismo. Es lo que vemos aquí en el programa. El constructor padre con la clase original. En la otra herencia donde se coloca la alusión a la extensión del constructor del padre más lo que tiene el hijo. Están los dos, azul y verde. Y está el tercer caso que solo se ejecuta el constructor del hijo. No hay ninguna alusión al constructor padre, solo el nuevo constructor. Se creó un nuevo constructor, se hizo una sobreescritura al constructor. Entonces, con estas dos aclaratorias de lo que significa la herencia y el constructor, vamos a concluir este video y nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.